Bendiciones, que les habla la pastora Jackie. Estoy aquí junto a mi esposo Ariel Ruiz. Somos de la Iglesia Casa Apostólica del Padre y juntos queremos compartir una palabra en este momento y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Amén, así es. Así que bueno, estamos completamente seguros que Dios los va a bendecir de tal manera así como nos ha bendecido a nosotros por medio de esta enseñanza. Amén. Así que bueno, les invito a cerrar sus ojos y juntos vamos a orar para que Dios tome el control en este tiempo, ¿sí? Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos das este tiempo, Padre, este punto de contacto, Señor, que es a través de las redes sociales para poder llegar a cada uno de tus hijos, Señor, y poder compartirle tu palabra, Señor. Oramos para que ellos sean edificados, oramos para que sean fortalecidos, oramos, Padre, para que tú, Señor, te reveles, Señor, en una gran magnitud a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús y sobre todo el reino de los cielos se manifieste en cada uno de sus vidas, en sus familias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, toma control en este tiempo, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén, aleluya. Amén. Bueno, en esta ocasión queríamos hablarle acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es muy importante que se manifieste en nuestras vidas. En realidad necesitamos que a diario se manifieste, porque una vez que el reino no se manifiesta, no podemos ser partícipes de las promesas de Dios, de las promesas que dejó Dios establecidas en la Biblia a sus hijos, a nosotros, ¿sí? Y en algunas ocasiones gente nos ha preguntado a mí y a mi esposa que ¿por qué no ven las promesas de Dios cumplidas en sus vidas? Y la respuesta es sencilla, es porque el reino no se ha manifestado en su magnitud. Amén. Porque si ustedes ven que el reino se manifieste y en muchas de las ocasiones pasan por momentos difíciles, van a entender que son en otras situaciones son tratos de Dios con las personas, procesos. Pero ante todos esos procesos, ante todos esos tratos, siempre, si el reino de Dios está manifestado, vamos a poder encontrar ese amor, esa paz, esa fe que reside en nuestro interior. Pero en ocasiones vemos que las promesas no se cumplen y tendemos a desesperarnos, tendemos a ponernos nerviosos, tendemos a hablar mal contra Dios. Entonces ahí también decae nuestra fe. Claro, decae nuestra fe. Entonces ahí uno se da cuenta que el reino no está manifestado, ¿sí? Y es importante que se manifieste Dios. Lo dijo a través de una parábola en San Mateo capítulo 13, versículo 44, que dice así: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Vemos claramente ahí en su palabra que dice que este hombre dejó todo, vendió todo cuando encontró ese gran tesoro. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros que hemos dejado nuestra vieja vida, ¿sí? Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, nosotros hemos dejado todo. Así fue como nos pasó a nosotros, como cada uno de ustedes les pasó cuando vino a los pies del Señor. Dejó todo para seguir a Él. Y cuando nosotros realmente renunciamos cada día, ¿sí?, a todo aquello que nos aleja de Dios, podemos estar seguros que nos acercamos mucho más a que el reino de Dios se manifieste a nuestras vidas. Porque hay cosas que durante también el transcurso de nuestras vidas nosotros podemos ser moldeados, transformados, como decía mi esposo. Hay procesos que también pasamos, pero vemos que si nosotros seguimos en la palabra de Dios, si nos fortalecemos en Él, seguimos viendo ese reino de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Por esa misma razón, acá podemos ver que este hombre vendió y renunció absolutamente todo para poder tomar este tesoro tan precioso y valioso que redacta la palabra.
Así lo describe la palabra de Dios al reino de Dios, amén, como un tesoro precioso, que es lo que nos ha sucedido. Muchos han estado involucrados en drogas, otros en vicios, en pecados, han estado involucrados en el pecado, inclusive quizás gente que tenía una vida normal, una vida pacífica, pero no tenía a Dios en su corazón, de modo tal que ese vacío en su corazón no se llenaba hasta que conocieron a Jesús y entregaron su vida, ¿sí? Hemos renunciado a todo lo que nos apartaba de Dios para poder ser partícipe del reino y poder tomar este tesoro tan precioso, así como lo describe la palabra, amén. ¿Y cuál es la esencia? La esencia del reino de Dios. ¿Qué es lo que hay dentro del reino de Dios? Bueno, Jesús, cuando vino a la tierra, ¿Él qué hacía? Él predicaba por las aldeas de Galilea y por las aldeas de Israel, y predicaba acerca del reino de Dios. La Biblia dice que su mensaje era este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! O sea, en otras palabras, que si Jesús estuviera en este mismo instante hablando con ustedes, Él les hablaría acerca del reino de Dios, ¿sí? Y fíjense en que cada vez que Él hablaba o ministraba, enseñaba acerca del reino, Él manifestaba el reino en cada lugar donde iba. No solamente lo hablaba, sino lo manifestaba. Y es lo que podemos ver en San Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo creo que ese versículo responde a nuestra pregunta: ¿cuál es la esencia del reino? La sanidad, los milagros, los prodigios, lo que Jesús hacía en ese momento, ese es el reino manifestado que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. Y si vamos a la primera prédica que Jesús hizo, que se encuentra en Lucas 4:18, Él afirmó que fue ungido por el Padre para manifestar el reino en poder. ¿Lo puedes leer? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Él enseñaba el reino, pero a la misma vez lo manifestaba. Y Él daba a conocer la esencia del reino de Dios. Entonces, la conclusión es esta: ¿qué es lo que estás experimentando en tu casa? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu vida? A diario experimentas lo que es pelea, pleito, discusiones con tu marido, con tu mujer, ahí en tu ambiente familiar. Experimentas borracheras, drogas, engaño, infidelidad. Si experimentas esas cosas es porque el reino de los cielos aún no está manifestado allí. Pero cuando el reino se manifiesta, el reino te libera de todas esas cosas. La atmósfera celestial empieza a manifestarse en tu vida, en tu casa, y todas esas cosas empiezan a desaparecer. Porque, como dice ahí, Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a predicar el año agradable. Él vino a traer buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Imagínate, estás pasando por momentos difíciles económicos. Bueno, cuando el reino de Dios se manifiesta en tu casa, la economía no es un problema. La economía es una herramienta que Dios te da, que te bendice para que puedas avanzar y progresar. Eso lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, donde habla que el arca, por ejemplo, el arca del pacto, cuando llegó a la casa de Obed-Edom, la Biblia nos enseña que el arca estuvo 3 meses, que el arca simboliza a la presencia del Espíritu Santo. Estuvo 3 meses, y en los 3 meses la palabra dice que Obed-Edom prosperó en todas las cosas. Bueno, y es lo mismo que el Señor acá nos enseñaba por medio de estos versículos. Amén. Esa es la esencia del reino de Dios. Entonces tú te tienes que preguntar eso: ¿el reino se está manifestando en mi casa, en mi hogar?
Así es, y es muy importante también cada día reconocer que necesitamos de Dios y ir a esa intimidad con el Espíritu Santo, porque de esa manera el Señor nos enseña y nos muestra qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no. Amén. Y es lo que produce también a que el reino de Dios tome fuerza sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu posesión. Amén. Hay una cosa que queremos leer ahora, bueno, para finalizar, es el sermón que Dios dio en el monte, que se le llamó el monte de las bienaventuranzas, ¿sí? En donde ahí nos da un vislumbre de los beneficios del reino de Dios, amén, qué es lo que uno puede experimentar en el reino de Dios, y también nos da llave. Bueno, en esta ocasión vamos a leer solamente el capítulo 5 del 1 al 12, pero en Mateo podemos encontrar todo el capítulo 5, 6 y 7, donde nos habla acerca de las llaves, de las puertas que abren para que el reino de Dios se manifieste con poder en cada área. Y los invitamos a que puedan después leer, porque es muy lindo, sí, y muy importante, muy enriquecedor para nuestras vidas. Amén. Los invitamos a que puedan estudiar estos versículos en casa y recalcarlos, ¿sí? Para poder edificarse espiritualmente. Pero bueno, en esta ocasión vamos a leer capítulo 5 del 1 al 12, que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Jesús les enseñaba diciendo. Les enseñaba, hay que recalcar esa palabra donde dice enseñaba, es decir, Dios te está hablando, te está enseñando en este momento, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Ahí el Señor está diciendo: bienaventurados los que a diario necesitan de mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud de necesidad delante de Dios constantemente. Eso impide que el orgullo tome control y posesión de tu vida. A medida de que tú vayas experimentando el reino de Dios, Dios te va a ir soltando bendiciones. Y el problema de eso es que muchas veces entra el orgullo. Pero la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Quiere decir que a pesar de todas las bendiciones que Dios te haya dado, ya sea espiritual, almática o materialmente, ¿sí? A pesar de todo lo que Él te haya dado, las bendiciones que Él te haya dado, tú tengas una actitud de necesidad delante de Él, que lo reconozcas, que lo necesitas, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a que cuando llegamos a nuestro objetivo, cuando Dios responde a nuestra oración, que quizás nuestra oración es decir: Señor, danos una casa, danos un auto, ¿no? Cuando Dios nos bendice con esa casa, o nos bendice con ese auto, o nos bendice con esa empresa por la que estamos orando, ya tendemos a no seguir orando, a no seguir pidiéndole a Dios, a no seguir teniendo esa comunión. Es como decir: Señor, ya me has dado lo que yo necesitaba, lo que yo quería, ya no te necesito. Pero Dios dice: bienaventurados los pobres, aquellos que constantemente necesitan de Dios y se rinden a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una llave tremenda. Cuando yo entendí eso, dije: wow, no importa lo que Dios me pueda dar o las bendiciones que Él pueda traer a mi vida, constantemente mi vida tiene que ser una vida rendida, entregada a Dios. En otras palabras, un pobre en el espíritu. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a provocar que el reino se siga manifestando en mi vida, que sobre todas las bendiciones que Dios te puede dar, tú aún sigas teniendo esa intimidad con Él. Y eso me lleva a mí a la enseñanza del trigo. El trigo, cuando está maduro, el trigo tiende, y cuando está cargado de frutos, el trigo tiende a doblarse. Y mientras más fruto lleve el trigo, y no solamente el trigo, pongámosles una planta de durazno, una planta de damasco, una planta de manzana, un árbol de manzana, por más fruto lleve esa rama, mientras más fruto tenga esa rama más inclinada va a estar.
mientras más pesada sea la bendición de Dios sobre tu vida, más inclinado debes estar. Entonces, esa es la enseñanza cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras más bendición lleve, más rendido delante de su presencia debes estar. ¿Sí? Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos esa justicia divina por las injusticias que nos rodean? Necesitamos esa justicia divina de que Dios hable, de que Dios responda a favor de nosotros. Y acá el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios dice, porque ellos serán saciados. Es decir, Dios mismo responderá a favor de nosotros. ¿Pueden entender eso, precioso pueblo? Dios mismo va a responder a las injusticias que hagan a nuestras vidas. Es impresionante. Sí. Y ahí en el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno ese versículo, porque nosotros muchas veces tendemos a pedirle al Señor perdón y que nos perdone. Pero cuando el Señor te dice, bueno, yo te perdono, perdona a otros, pero vos también perdona a otros. Tú quieres que yo te perdone, pero también perdona a los demás. En ese versículo nos está diciendo el Señor que seamos misericordiosos. Y una de las claves para que el reino se manifieste en nuestras vidas es esa, la que Dios nos acaba de decir, lo que nos acaba de enseñar. Fíjese qué claro que es el Señor a la hora de enseñarnos. Amén. También en el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. ¿Vieron que hay bendición para aquellos que buscamos matar la carne, crucificar la carne todos los días? Muchas veces ustedes dirán, pero esto es en vano lo que yo hago para poder hacer las cosas bien, para poder guardarme, para poder cuidar mi corazón con mis pensamientos, mis sentimientos, y no veo frutos. Sí, los frutos son eso, porque ustedes dicen, van a ver a Dios, verán a Dios. Dios se revelará a nuestras vidas en su esencia. Es increíble. Wow, realmente Dios nos enseña un montón y es bien claro, como vos decías. Y en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También es otra de las cosas que Dios nos enseña, que muchas veces tenemos que ser aquellas personas que apacigüen alguna circunstancia, algún pleito, no aquellas personas que estén constantemente buscando peleas, sino que todo lo contrario, que nosotros seamos que llevemos paz. Claro, eso nos distingue como hijos de Dios. Si bien en Romanos capítulo 14 y 17 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. O sea, nosotros tenemos que caminar con ese gozo, tenemos que caminar con esa paz y con esa justicia. ¿Cuál sería la justicia? Traer un ambiente de paz en un momento donde hay pelea, hay un ambiente de discusión, ¿verdad? Si ustedes o nosotros queremos distinguirnos, ¿verdad? Y que seamos llamados hijos de Dios, debemos ser gente pacificadora. Amén. Yo creo que esa es una clave esencial para que el reino se manifieste con mayor magnitud en nuestras vidas. Amén. Y en el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Amén. Disculpa, mi amor, pero sí, me detendría en el 9, donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense un cristiano, ¿no? Imagínense un cristiano que todo el tiempo está haciendo pleitos, provoca discusiones. Imagínense alguien que va a la iglesia y que al salir de la iglesia regresa a casa y empieza a pelear con toda la familia, ¿no? Lo que viene es lo que te dice, la contra de lo que te dicen es, eso te enseñan en la iglesia, de esa manera tenés que ser.
O sea, ahí ese punto quería llegar, es que Dios también nos manda a ser luz y sal. Y muchas veces nos olvidamos de ese punto, ¿no? Que cuando Dios nos manda a ser luz y sal, nos está diciendo a que seamos gente pacificadora, seamos gente que hablemos con el ejemplo. ¿Y cómo logramos cambiar ese carácter que tenemos? Obviamente manteniendo el reino de los cielos manifestado. Es como leíamos que dice en Romanos 14:17, que el reino se manifiesta a través de la justicia, a través de la paz y a través del gozo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Eso es una realidad. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Es decir, si no te sientes amado, no puedes amar. ¿Y quién es el que te ama con amor puro? Es Dios. Así es. Entonces, si no buscas esa cobertura sobre tu vida, si no buscas ese amor que Dios te puede brindar, tampoco puedes dar amor a los tuyos. No puedes ser un transmisor. Y la Biblia dice que nosotros somos luz y sal. Somos sal y luz acá en la tierra. Si la sal pierde su sabor, no sirve, dice la Biblia. Solo sirve para ser hollada y echada afuera. Y la luz no la podemos esconder. Tiene que alumbrar en las tinieblas. Entonces la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios cuando somos gente de luz, gente que somos sal. Que llevemos la paz, el amor, la justicia, el gozo de Dios. Exactamente, de esa manera seríamos la luz y la sal en esta generación que lo necesita bastante. Amén. Amén. Ahora podemos seguir. Y el 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Ahí dice, está claro lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Es algo que inevitablemente a los cristianos en muchas ocasiones sucede, ¿sí? Hablamos acerca del reino de Dios, queremos enseñarle a alguien, predicarle del evangelio, y nos tildan de fanático, nos tildan de fanático. Yo creo que está bien dicha la palabra, ¿verdad? Sí. Y en realidad dice que somos bienaventurados porque de nosotros va a ser el reino de Dios. Amén. Y en el 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso a menudo, por ejemplo, lo hemos experimentado, que muchas veces nosotros hacemos algo, ¿no? Y que está bien, una acción buena, pero siempre está ahí el diablo, el enemigo, mintiendo acerca de nosotros, mintiendo acerca de nuestras acciones, ¿sí? Pero la Biblia dice: bienaventurado, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Wow! Bueno, esa es la esencia del reino de los cielos, y hay mucho más que nosotros les invitamos a que estudien el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, donde van a poder descubrir todas estas esmeraldas, como yo le digo. Así es. Así que bueno, espero les haya edificado esta palabra, que la pongan por obra, que provoquen la manifestación del reino de los cielos en cada uno de sus hogares, en cada una de sus casas, porque creemos que un avivamiento viene, ¿verdad? Estamos orando por eso. Y bueno, la única forma es manifestar el reino de Dios en nuestras casas. Amén. Así que bueno, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé ese entendimiento y el poder para poner en práctica cada una de estas palabras. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza que tú has traído a nuestras vidas, mi Dios. Oramos, mi Dios, para que tú nos des ese entendimiento para poder entenderlo en mayor magnitud a lo que tú nos enseñas en cada uno de nosotros, Señor, para traer esa manifestación del reino en nuestras vidas, mi Dios, y para que tu mano de poder cada vez sea tomando influencia sobre cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos en este momento para que cada persona que esté viendo este video sea tocado por el Espíritu Santo en este momento, que ellos experimenten la justicia, que experimenten la paz,
que experimenten el gozo en su interior, que es por medio del Espíritu, Señor amado, así como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Y así como Jesús, cuando manifestaba el reino, también habían sanidades y milagros. Oramos por aquellos que tienen necesidades de un milagro, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean sanos en este mismo instante de cada enfermedad, de cada azote, Señor, en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y abrimos puertas en cada casa, en cada hogar, para que el reino entre y se manifieste con poder en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermosa palabra, y esperamos que también ustedes puedan estar experimentando el reino de Dios en sus vidas aún más como nunca antes. Y como decía mi esposo, es tiempo que nos preparemos, que sigamos preparándonos para ese gran avivamiento, y Dios quiere usarte a vos, a tu familia, y quiere que manifestar su reino en cada una de ellas. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones.